Existe una pregunta que hasta hoy divide a los historiadores. ¿Puede un hombre servir a uno de los regímenes más crueles de la historia y aún así arrepentirse de verdad? Porque entre todos los hombres que rodeaban a Hitler, existió uno que hizo algo que casi ningún otro nazi tuvo el valor de hacer. Admitió su culpa. Mientras muchos lo negaban todo, mientras otros fingían no saber nada, este hombre miró al tribunal y dijo: sí, yo formé parte de esto. Pero había un problema. No era un soldado cualquiera. Era uno de los hombres más cercanos a Adolf Hitler. El hombre al que el Führer llamaba amigo. El arquitecto del Tercer Reich. El ministro responsable de la maquinaria de guerra nazi. Y entonces surge la pregunta: ¿Albert Speer realmente se arrepintió? ¿O simplemente creó la mentira más inteligente de la Segunda Guerra Mundial? Hoy, conocerás la historia del nazi que pidió perdón. El hombre que encantó a Hitler. Albert Speer nació en 1905, en Alemania. Hijo de una familia rica y respetada. Desde joven, parecía diferente de los hombres violentos que más tarde dominarían el partido nazi. No era militar. No era un fanático histérico. No era un hombre de las calles. Speer era educado, elegante, inteligente y, sobre todo, ambicioso. Estudió arquitectura en una Alemania destruida por la crisis económica. El país estaba humillado, sin esperanza. Y fue en ese escenario donde un hombre comenzó a hipnotizar multitudes: Adolf Hitler. Pero hay algo curioso. Hitler no soñaba solamente con la guerra. Soñaba con monumentos gigantescos, ciudades monumentales, construcciones eternas. Quería transformar Alemania en un imperio de piedra. Y fue exactamente ahí donde Albert Speer entró en escena. Cuando ambos se conocieron, algo extraño ocurrió. Hitler quedó fascinado. Speer sabía escuchar, sabía impresionar, sabía convertir los delirios del Führer en proyectos reales. ¿Podría ser que Speer despertara de alguna manera al artista que Hitler llevaba dentro, fascinado por la arquitectura? En poco tiempo, dejó de ser solamente un arquitecto y se convirtió en uno de los hombres más cercanos a Hitler. Pero, ¿cómo alguien aparentemente racional puede acercarse tanto a un régimen monstruoso sin darse cuenta de lo que está ocurriendo? El ascenso al poder. Albert Speer ascendió rápidamente dentro del régimen nazi. Mientras otros disputaban el poder mediante el miedo, Speer conquistaba a Hitler mediante la admiración. Diseñaba escenarios gigantescos, desfiles monumentales, arquitectura creada para intimidar al mundo. Todo debía parecer eterno, grandioso, divino. Hitler creía que Speer era un genio, y poco a poco comenzó a confiar en él más que en muchos líderes militares. Speer participaba en reuniones privadas, cenas, conversaciones reservadas. Observaba a Hitler de cerca, su humor, sus obsesiones, su paranoia. Y cuanto más crecía el régimen, más sangre comenzaba a aparecer. Periodistas desaparecían,
Opositores eran arrestados. Judíos eran perseguidos. Pero Speer seguía allí, en silencio, observando. Albert Speer no parecía un monstruo, parecía normal. Y tal vez eso sea exactamente lo que hace que todo resulte tan perturbador. Con el inicio de la guerra, el poder de Speer aumentó todavía más. Después de la muerte de Fritz Todt, Hitler tomó una decisión sorprendente. Colocó a Albert Speer como ministro de armamento del Reich. Ahora, Speer controlaba gran parte de la producción militar alemana. Tanques, municiones, fábricas, infraestructura. Se convirtió en una pieza esencial para mantener la guerra en funcionamiento. Y fue aquí donde su historia entró en la zona más oscura. Porque la industria nazi dependía del trabajo esclavo. Millones de personas eran obligadas a trabajar en condiciones inhumanas. Prisioneros, civiles, hombres hambrientos. Muchos morían de agotamiento. Y entonces aparece la pregunta que hasta hoy persigue a los historiadores. ¿Albert Speer realmente no sabía la magnitud del horror? ¿O simplemente decidió ignorarlo? Durante décadas, Speer insistió en que desconocía los detalles del exterminio. Pero muchos historiadores creen que eso era imposible. Estaba demasiado cerca del poder, demasiado cerca de Hitler, demasiado cerca de la maquinaria nazi. ¿Crees que alguien tan importante realmente podía no saber nada? ¿O el silencio también forma parte del crimen? A medida que avanzaba la guerra, Alemania comenzaba a derrumbarse. Las ciudades eran bombardeadas, el ejército perdía fuerza, y Hitler se hundía cada vez más en la paranoia. Fue en ese momento cuando Speer comenzó a alejarse emocionalmente del Führer. Comprendió algo terrible. Hitler estaba dispuesto a destruir la propia Alemania. El dictador emitió la llamada Orden Nerón. La idea era simple. Si Alemania era derrotada, nada debía quedar en pie. Puentes, carreteras, fábricas, infraestructura. Todo debía ser destruido. Pero Speer hizo algo inesperado. Desobedeció a Hitler. En secreto. Según sus relatos, intentó impedir parte de la destrucción. Y entonces, ocurrió algo casi surrealista. Albert Speer entró en el búnker de Hitler por última vez. Alemania estaba acabándose. Berlín ardía. Y aún así, Hitler seguía creyendo en la victoria. Speer afirmó más tarde que en ese momento comprendió que todo estaba perdido. Pero ya era demasiado tarde. Millones habían muerto. Después de la guerra, los principales líderes nazis fueron llevados a juicio. El mundo entero quería respuestas. ¿Cómo ocurrió todo aquello? ¿Quién era culpable? Y sobre todo, ¿cómo hombres aparentemente comunes participaron en algo tan monstruoso? En el tribunal de Nuremberg, muchos nazis lo negaron todo. Mintieron. Fingieron no saber nada. Pero Albert Speer hizo algo diferente. Admitió responsabilidad moral. Dijo que el régimen había cometido horrores. Reconoció una culpa colectiva. Y eso impactó al tribunal. Porque por primera vez, un hombre de alto rango nazi
parecía mostrar arrepentimiento. Pero existía otro lado. Speer también insistía en que no conocía el plan de exterminio masivo. Y fue ahí donde nació la gran duda. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿O estaba construyendo cuidadosamente la imagen de nazi arrepentido para salvar su propia vida? Porque mientras otros líderes fueron condenados a muerte, Albert Speer recibió 20 años de prisión. Escapó de la ejecución. El hombre que pidió perdón. Durante sus años en prisión, Albert Speer escribió, pensó, reflexionó. Después de ser liberado, publicó libros que se hicieron famosos en todo el mundo. En ellos, describía a Hitler como un hombre manipulador y destructivo. Hablaba sobre la culpa, sobre la ceguera moral, sobre cómo personas comunes pueden servir a sistemas monstruosos sin darse cuenta de hasta dónde han llegado. Pero muchos sobrevivientes e historiadores jamás terminaron de creerle. Porque mientras más documentos aparecían, más difícil parecía creer que Speer desconocía los crímenes. Tal vez estaba arrepentido. Tal vez no. Tal vez comprendió demasiado tarde. O tal vez simplemente fue lo suficientemente inteligente para sobrevivir. Y eso es lo que hace esta historia tan perturbadora. Albert Speer no parecía un villano de película. No gritaba en discursos. No parecía un hombre fuera de control. Parecía normal, educado, calmado, civilizado. Hasta hoy, nadie sabe completamente quién fue realmente Albert Speer. ¿Un hombre arrepentido? ¿Un oportunista? ¿O simplemente alguien intentando escapar de su propia conciencia? Pero quizás la pregunta más importante no sea sobre Speer. Tal vez sea sobre nosotros. Porque historias como esta revelan algo aterrador. Las grandes tragedias no siempre son construidas solamente por monstruos evidentes. A veces, también dependen de personas inteligentes, silenciosas y ambiciosas. Personas que observan todo suceder y aún así continúan avanzando. Albert Speer pasó el resto de su vida intentando convencer al mundo de que se había arrepentido. Así que estaba profundamente dormido cuando a las 12 de la noche nos liberaron. Pero existe algo que jamás consiguió borrar. Ayudó a construir la máquina. Y cuando finalmente intentó alejarse de ella, millones ya estaban muertos.